Hola, en el día de hoy vamos a continuar trabajando la ley del seno y el coseno ya aplicado a situaciones del contexto. En clase anterior pues vimos las fórmulas como tal de ley del seno y del coseno, cómo identificar cuándo aplicar una u la otra y algunos ejemplos, pero teniendo algunos datos dentro de un triángulo específico. Ya es en situaciones del contexto. Entonces les voy a compartir algunos ejemplos para que los empecemos a solucionar. Vamos a solucionar, por ejemplo, este segundo. Nos dice, dos personas separadas 50 metros observan la parte alta de un edificio. Los ángulos de elevación de cada uno son de 67, como lo muestran acá, y de 72. Donde está ubicada una persona, 67. Y donde está ubicada otra, 72 respectivamente, en cuanto a la altura del edificio. Y a los dos, la separación de las dos personas es 50 metros. Y preguntan que cuál es la altura de ese edificio. Entonces, se hace pues un esquema de la situación. Se evidencian entonces los datos, 67 grados y acá un otro ángulo de 72 grados. Y dice que esta distancia que separa a las dos personas es de 50 metros. Y al final preguntan cuál será su altura. Bueno, entonces como tal, acá aparecen dos triángulos, uno acá, otro acá, hasta habría un tercer triángulo que sería el triángulo que reúne a los dos triángulos pequeños. Acá tenemos que empezar a evidenciar cuál triángulo trae más datos. Este triángulo acá rectángulo solo me dan un dato de un ángulo y ya, no tengo nada más, mientras que este triángulo que está más a la izquierda tengo un ángulo y un lado, ya tengo dos datos. Y recuerde que para la ley del seno y el coseno mínimo necesito un tercer dato para poder despejar como tal. Pero ¿qué podemos hacer? Si este triángulo es rectángulo es porque acá hay un ángulo de 90 grados. Siempre la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces 90 más 72 lo sumamos y lo que falte para 180 será el ángulo que me da acá. Pues acá habrá un ángulo de 18 grados. Ya tengo los tres ángulos. De este primer triángulo tengo los tres ángulos, pero no conozco ningún lado. Mientras que de este conozco un ángulo. Pero si yo ya conozco este, podré conocer este ángulo de acá, porque la suma de estos dos tiene que darme 180, que es un ángulo llano, media vuelta. Entonces a 180 le quito 72, me daría 108 grados. 108 grados. Y si sumo estos dos, puedo saber cuánto me faltaría para llegar a 180. Si sumo estos dos me da 175. Lo que me falta para llegar a 180 sería 5 grados. Mire que en este también conozco los tres ángulos, pero además un lado. Entonces tendré que trabajar con este. Y los voy a nombrar como quiera. Recuerden que cuando no están nombrados, uno puede nombrarlos como quiera. Voy a nombrarlo, entonces como tal, que este sea el ángulo A, que este sea el ángulo B y que este sea el ángulo C de este primer triángulo. Si este es el ángulo A, el que está al frente será el lado A, este es el ángulo C, este 50 será C minúscula, B, el que está al lado que está al frente será B minúscula. ¿Qué me interesaría a mí conocer? Inmediatamente no voy a conocer este. Tengo que hacer el procedimiento dos veces. Pero me interesaría conocer A
porque ya conociendo un lado, este lado que comparte los dos triángulos, ya conociendo este lado y estos ángulos que tengo, puedo encontrar esta altura. Entonces voy a encontrar A. De A que conozco el ángulo A, pero A minúscula no. De B que conozco el ángulo B108, pero B minúscula no. Y de C conozco los dos datos, tanto el ángulo como el lado. Entonces recuerden, ¿con cuál utilizo? ¿Ley del seno o el coseno? Si me dan datos de 2 letras, ley del seno. Si me dan datos de 3 letras, ley del coseno. Entonces en este caso, lo que necesito hallar será por medio de la ley del seno, de que conozco este ángulo A para encontrar el lado A. Conozco el lado C y el ángulo C. Entonces, ir a la fórmula. Como necesito encontrar un lado, arriba los A minúscula y C minúscula. Abajo seno de A y seno de C. Reemplazo los datos que conozco. Entonces, seno A minúscula no la conozco porque es el que tengo que encontrar. Seno de A, el ángulo A, en este caso será 67. El lado C, conozco que es 50. Y el ángulo C es de 5. Seno de 5. Para dejarla sola, este seno de 67 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda 50 por el seno de 67 dividido seno de 5. Si hago esa operación, al realizar esto en la calculadora, me da 328,08. Si me da con decimales, siempre voy a colocar los dos primeros decimales. Metros. Acá he de encontrar lo que mide este lado A, pero todavía no he llegado a la respuesta, porque la respuesta es cuánto mide el edificio. Para el edificio, entonces, ya conozco este lado. Este lado A, 328,08, pero conozco, si este es A, acá lo voy a nombrar A mayúscula, que sería el ángulo de 90. Conozco este ángulo B que es de 72, o sea que me faltaría el que está al frente de B mayúscula, sería B minúscula. Necesito encontrar B minúscula. B minúscula sobre el seno de B mayúscula, A mayúscula, minúscula, perdón, sobre seno de A mayúscula. Y reemplazo los datos. ¿Ves la altura del edificio que tengo que encontrar? Seno de B, que es 72. A, que vale 328,08. Y luego, seno de A, el ángulo de A es de 90, seno de 90. El seno de 72 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría B igual a 328,08 que multiplica a seno de 72 sobre el seno de 90. Y al realizar esto en la calculadora, me da que la altura de ese edificio será 502,23 metros. Esa es la respuesta. La altura del edificio, 502,23 metros. 2 veces utilicé la ley del seno, en este caso. Vamos para un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, vamos a trabajar no los vamos a hacer todos, hicimos el segundo, acá vamos a hacer el cuarto.
un barco emite señales desde el puesto de control separado de 300 metros. Hay una salvedad, ese 300 metros lo vamos a cambiar por un 180, porque si no, no tendría solución esa situación. Los otros dos valores de 120 metros y de 150 si permanecen igual. El puesto de control respecto al barco de 150 y 120 permanece igual, pero ese 300 lo vamos a cambiar por un 180. Y nos preguntan cuál es el ángulo que forman las señales desde el barco. Este ángulo acá donde está el barco lo necesitamos encontrar. Dibujamos la situación. Tenemos acá 120 metros. Tenemos otro de 150 y habíamos dicho que este que inicialmente aparecía 300 lo vamos a cambiar por 180 para que tenga solución. Entonces vamos a nombrarlo. Recuerden que cuando no está nombrado colocamos la letra donde queramos. Eso sí que cumpla la siguiente condición. Si yo coloco aquí A mayúscula al frente, el lado que está al frente será la misma letra en minúscula. Si nombro este B mayúscula, el que está al frente será B minúscula. C mayúscula al frente, C minúscula. Así los tendría que llamar. Y necesito encontrar este ángulo A. Me dan los tres lados, o sea que me están dando datos de tres letras, por lo tanto, ley del coseno es la que debo de utilizar. Entonces, procedo a utilizar la ley del coseno. Como en las fórmulas dadas no había, lo que me decían era A igual a raíz cuadrada de A. El ángulo siempre estaba dentro de la raíz, entonces tenemos que buscar la fórmula que tenga coseno de A mayúscula. ¿Qué será esta? A minúscula es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de A. Necesito encontrar este ángulo A. Entonces yo empiezo a reemplazar todo lo que conozco. Lo primero que debo de hacer, como yo necesito despejar el ángulo A, ya vimos pues que para despejar un ángulo es con algo que vimos que se llama la función inversa. Pero antes pues todo esto me está estorbando, entonces tendría que pasarlo al otro lado. Pero si hay una raíz yo no puedo pasarlo del lado. Pues lo primero sería eliminar la raíz. ¿Cómo elimino una raíz? Elevando al cuadrado a los dos lados. Entonces me queda A al cuadrado. Y como esta raíz es de índice 2, al elevarse al cuadrado desaparece la raíz. Queda esto así, B cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por esto. Primero vamos a despejarla y después reemplazamos los datos. O si queremos lo podemos pues inmediatamente reemplazar. Si reemplazamos inmediatamente que es A minúscula 180 lo elevo al cuadrado, B minúscula que es 150 y lo elevo al cuadrado, C minúscula es 120 al cuadrado menos 2 B y C. B es 150 y C es 120. Y eso multiplica por el coseno del ángulo A. Entonces, como necesito dejar solo esta partecita, coseno de A para ahora sacarle inversa, todos los otros términos tengo que empezar a pasarlos al otro lado. Entonces, voy a venir a continuar a este lado. 180 al cuadrado. Este 150 al cuadrado que está positivo pasa a negativo al lado izquierdo de la igualdad. El 120 que estaba positivo también pasa a negativo. Igual, todo esto no lo puedo pasar porque todo eso está multiplicando con el coseno de A. Entonces dejo 2, 150 por 120
coseno de A. Pues si queremos podemos multiplicar estos números inmediatamente para ya empezar a despejar. Luego, todo esto que está multiplicándose puede pasar al otro lado a dividir. Pues, esto queda igualito, todos estos números elevados al cuadrado. Y abajo va a quedar, pasa a dividir. Recuerden que cuando es de pasar de multiplicar a dividir, pasa con el mismo signo. Menos 2, 150, dividido 120. Igual a coseno de A. Estas operaciones se pueden ir haciendo cada una en la calculadora si queremos. Y cuando se hagan cada una de estas operaciones indicadas, al hacer toda esta operación, ya les voy a compartir, acá habría que tener en cuenta, si vamos a hacer en calculadora, tener muy en cuenta los signos de agrupación. Entonces, miremos acá. 180 al cuadrado menos 150 al cuadrado menos 120 al cuadrado dividido esto otro. Porque acá hay un paréntesis inicial y final para identificar que es numerador y que luego va a haber otro denominador. Mire que acá también un paréntesis que inicia y uno que finaliza. Y acá unos paréntesis internos para indicar que se elevan a la potencia 2. Si le damos igual a eso, me da 0,125. Esta es la respuesta del coseno de A. Todavía no he encontrado el ángulo. Para encontrar el ángulo, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de aplicar la inversa. Entonces, esto me acaba de dar 0,125. Y les dije que para encontrar un ángulo es a ambos lados aplicar la inversa. Si es el coseno, coseno inverso. Y acá aplicar coseno a la menos 1, que con coseno se cancela y me queda solo A. El ángulo A, y al aplicar el coseno inverso, me va a dar el ángulo que necesitaba. Entonces, coseno a la menos 1 de 0,125 es igual a 82,81. 82,81 es el ángulo que necesitaba. Cuando se pida encontrar un ángulo sabiendo los tres lados, hay que utilizar este procedimiento. ¿Cuál fórmula habrá que utilizar? La que tenga el ángulo que necesito. Si necesito el ángulo B, la que me diga acá coseno de B. Y finalmente un tercer punto me habla de un topógrafo desea medir la distancia que hay entre dos poblaciones vecinas separadas por un lago. Si el topógrafo se ubica en una colina que se encuentra a 620 metros de la población A, el topógrafo está acá y hay una población a 620 metros y otra población a 800 metros. ¿Cuál es la distancia entre las poblaciones A y B? Necesito conocer este lado. Entonces, procedo a hacer la representación de la situación y a tomar la decisión cuál utilizar, si la ley del seno o la del coseno. Entonces se tiene una población A y B, ya nos nombran con letras acá, entonces acá donde está la colina será C,
Y me dicen que acá hay una distancia de 620 metros y acá de 800 metros. ¿Cuál será esta distancia que hay acá? ¿Qué representará a la C minúscula? Será la que tengo que encontrar. Esta que hay acá es B minúscula, esta es A minúscula. Y conozco este ángulo que hay aquí, que me lo dieron de 105 grados, que forma allí la colina. Entonces aquí, si necesito encontrar C, voy y busco alguna fórmula donde C esté sola en el lado izquierdo. Mire que acá me dieron dato de A, de B y de C, de 3 letras, o sea, la ley del coseno. Y busco la fórmula para C, que será C igual a raíz cuadrada de B al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado, no importa el orden, si primero B cuadrado y después A más A cuadrado, menos 2AB por el coseno del ángulo C mayúscula. Empiezo a reemplazar. Entonces, A minúscula es 800 al cuadrado, B minúscula es 620 al cuadrado, menos 2, A que es 800, B que es 620 y el coseno del ángulo C. El ángulo C, perdón, se nos lo dieron, es 105. Se puede reemplazar directamente. Coseno de 105. Ya luego se puede ir haciendo cada una en la calculadora si queremos. 800 al cuadrado va poniendo la respuesta, 620 al cuadrado va poniendo la respuesta, o si se desea, se hace todo inmediatamente. Si se pretende hacer todo directamente, hay que tener en cuenta los signos de agrupación. Miren, una raíz cuadrada de 800 al cuadrado, ahí está indicada tal y como está, más 620 al cuadrado menos 2 por 800 por 620 por el coseno de 105. Y eso, al hacer la operación, da 1131,87. O sea, que la distancia que separa estos dos pueblos es 1131,87 metros. Entonces, estos son algunos de las aplicaciones que se realizan con respecto a la ley del seno y el coseno, que son para ángulos que no tengan ángulos de 90 grados por lo general, porque cuando eran de 90 grados podíamos aplicar las razones trigonométricas. En este caso, debemos recurrir a estas fórmulas si queremos encontrar lados o ángulos. Bueno, eso fue todo. Hasta luego.